Bueno, nosotras consideramos en Amigos de la Tierra que existe una crisis profunda, una crisis sistémica, y vemos diferentes crisis, muchas veces, si analizamos diferentes crisis, como la crisis climática, de la biodiversidad, alimentaria, del agua, pero entendemos que estas crisis están profundamente interconectadas y tienen que ver con un modelo que prioriza la acumulación de capital. En Bolivia se ha planteado el plan de que se constituya como un país centro energético. Mira, estamos aprendiendo que primero tenemos que decir al pueblo las contradicciones del sistema. Bueno, nosotros seguimos sosteniendo que es necesario pasar a un Ecuador postpetrolero. Asimismo, la Unión Sindical Obrera en Colombia ha venido avanzando en procesos de alfabetización energética. Digamos que todo este sistema dependiente y un modelo que se hizo más dependiente de la renta petrolera colapsa, y con él el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, lo que entendemos es que tiene que haber un cambio profundo de sistema. El sistema capitalista genera estas crisis porque son intrínsecas a esa lógica de acumulación de capital que atenta tanto contra el medio ambiente, la naturaleza, los medios de sustento, los territorios, como decimos en América Latina, pero también contra los derechos de nuestros pueblos. Es justamente lo que buscan distintas organizaciones indígenas, socioambientales, ¿cierto? Para poder pensar en un otro modelo. Están generando su electricidad en base a turbinas que la población misma ha costeado. Queremos consolidar un sistema cooperativo de generación y consumo de energía. Estamos tratando de meterlo en la agenda como una buena oportunidad de recuperar para lo público las grandes represas de Comahue, por ejemplo. Pero no dejar embaucarnos por esa forma de transición energética o de cambio de matriz fomentada por los grandes grupos de poder económico. No podemos seguir vendiendo que como tenemos mucha energía, tenemos que seguir consumiendo y no importa cómo, sino que todo el tema de eficiencia energética es un tema que está en discusión. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de un cambio de sistema, hablamos de la necesidad de cambiar el sistema energético, el sistema alimentario, el sistema económico, también cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo gestionamos la biodiversidad. Y estos cambios tienen que ir todos al mismo tiempo, digamos, tienen que también estar profundamente vinculados. La oportunidad para cuestionarse todo el modelo energético en América Latina, no digo solo en Venezuela, precisamente porque es la más clara expresión, sobre todo de los modelos basados en hidrocarburos, de lo dependiente que son, lo ambientalmente devastadores y lo dependientes que suelen ser para la sociedad. Internacional sobre transición energética, llevado a cabo en noviembre del año 2019 en Bogotá, partió de dos constataciones importantes en los debates relacionados con la transición energética. Lo primero, entender que organizaciones sociales y comunidades vienen cuestionando el modelo energético desde hace décadas. El Ecuador empezó a construir todas las represas necesarias para la generación de energía hidroeléctrica. Pero el tema era ¿para qué? Porque pasamos de un modelo de transición en que la economía se basaba en la extracción de recursos petroleros a un modelo en que se basa en la extracción de recursos petroleros y mineros. Con relación a para qué y cómo se utiliza la energía, tendrían que ser consultadas a la población. O sea, es la mejor manera de democratizar los destinos y, sobre todo, el tema de la extracción de los recursos naturales no renovables. Esta crisis no ha sido generada por los pueblos de América Latina, sino por el gran capital, concentrado fundamentalmente en los países del norte. Cuando hablamos de la transición, nos hemos venido preguntando si es necesario tener más generadores de electricidad o con los que tenemos es más que suficiente, tomando en cuenta que nuevamente el uso domiciliar es muy bajo a comparación del uso comercial a través de la industria. Entonces, ¿quién es el obligado o quién es el más interesado en generar más electricidad? Entonces son estos elementos que nos hemos quedado con que energía de quién y para quién.
y por qué la población está pagando más. Comprender y proponer una transición y no que después nos la vengan a imponer y trabajar desde las comunidades en las que estamos. Por más que dimos el debate energía para qué y para quién, en definitiva ganó el para quién, que no era para la población, que no era para la sociedad, sino que era para atraer inversiones extranjeras y para traer una matriz muy sólida para que cualquier inversión minera, celulósica pudiera llegar y que se pudiera responder, ¿no? El derecho de nuestros pueblos a definir qué sistemas energéticos, qué formas de producción de energía queremos, para qué, para quién, que son preguntas fundamentales que deben ser respondidas por las sociedades. Pero también a qué costo. Evidenciando eso, pues vamos a tener sobre la balanza cuáles son los beneficios y cuáles son los impactos que se han generado. Recordar que muchas de las actividades del sector energético generan recursos, pero recursos que en la escala del tiempo resultan mínimos. Es decir, una inversión o una generación de regalías o de impuestos se agotan en escasos años, pero los impactos que se generan perduran por décadas o siglos. Mañana que no te queda otra. Pero ahorita no, vamos a poner de arriba, que una de las urgencias fuertes que tenemos hoy en nuestro país y que estamos planteando que debe ser también una demanda al gobierno es la eliminación de la pobreza energética. La pobreza energética en el país en los años del macrismo se multiplicó, en mi ciudad por ejemplo pasó de un 2-3% de pobreza energética a más de un 20% de pobreza energética. Esto afecta a miles de hogares en todo el país y creemos que en este marco debiéramos considerar la energía como una herramienta de redistribución de riqueza y debería haber una respuesta muy rápida para sacar al grueso de la población que está en situación de pobreza energética de esa situación. Sí, todavía el 10% de la población no tiene acceso a energía en Bolivia, a pesar de toda la infraestructura, a pesar de toda la inversión y a pesar de todos los planes que se están diseñando. ¿Qué tipo de población es? Población rural, obviamente de extracción indígena y campesina. Con grandes proyectos eólicos de energía y mandándolos todos al norte de Estados Unidos. Sabemos, tenemos datos duros de que la energía que se produce para el país no es para las personas, es para el desarrollo del capital. Entonces, y aún así hay un montón de gente que sufre de pobreza energética, que no está teniendo acceso a la energía suficiente o a veces totalmente nula o están en condiciones de vulnerabilidad al respecto. Del 100% de energía que se consume en Guatemala, el 77% es para la industria y para las empresas y solamente el 23% es para el uso domiciliar y el 23% es el que paga el costo del 100%. ¿Hay 100% de cobertura en las ciudades? Sí, todavía en las ciudades capitales hay un 100% de cobertura energética. ¿Y en los municipios pequeños hay 24 horas de energía? No, está restringida, está limitada. Hay algunos que sí acceden a una dotación, digamos, de 24 horas, pero hay un gran porcentaje que todavía no lo tiene. La Mesa de Desconectados de Servicios Públicos de Medellín en Colombia nos recordaba en un espacio de reflexión que esas altas cifras de cubrimiento, por ejemplo el 95%, obedecen a que se basa sobre el cubrimiento de la red o del sistema, pero no tiene en cuenta las personas que están fuera de esa red. Entonces cuando se proyecta una cifra como esta no se está teniendo en cuenta la gente que está desconectada. Yo creo que a veces vemos estos gobiernos como que fuera el debe ser y no como lo que son y como lo que han hecho. Efectivamente se está pidiendo que se retire el subsidio de combustibles de gasolina normal y diésel. Y las organizaciones lo que venimos planteando es que sí hay que retirar los subsidios, pero no así, no de una manera intempestiva, que lo primero que hacen es elevar las tarifas del transporte y eso ocasionó la movilización social en el país, entre otras razones. Pero lo contradictorio es que mientras el gobierno hace eso y sube las tarifas de transporte a sectores
camaroneros y a sectores pesqueros les da un subsidio de 0,70 centavos por galón de diésel que consumen. Una práctica organizativa, con formación política y con luchas. En Brasil vivimos un proceso ahora de desmonte de hidroeléctrica, de rompimiento, que están matando más de 300 personas en 3 años. Y que hay más de 19 represas para romper en una provincia. Bueno, se está enfermando, se está sufriendo, inclusive en una transición gestionada por un gobierno nacional o local de izquierda progresista. O sea, ese dilema estará ahí. Los motivos del colapso eléctrico venezolano actual son, hay que verlo en un contexto histórico, pero también, ¿no?, sobre los últimos años del proceso bolivariano. Pero bueno, entender que pasaron, digamos, varias cosas, ¿no? La primera es que el modelo de desarrollo petrolero venezolano se convirtió en términos de consumo en un modelo intensivo, de consumo intensivo. De hecho, si ves las estadísticas históricas, en el caso venezolano ha sido, ahora no, porque está todo colapsado, pero fue por mucho tiempo un país con un muy alto consumo de mercancías. Los kilovatios per cápita eléctricos estuvieron entre los primeros por décadas, y no solo por el consumismo que se generó por la renta petrolera, sino también porque la industria fue energéticamente muy, muy consumidora, ¿no? Pero además en una zona, en una especie de franja urbana muy concentrada, siendo que el 90% de la población es urbana, ¿no? En Bolivia se ha planteado el plan de que se constituya como un país centro energético, y para ello Bolivia ha apostado y está impulsando sobre todo la construcción de megarepresas en la Amazonía, en ríos aledaños, además de represas binacionales con el Estado de Brasil. Entonces, la construcción de estas infraestructuras vendrían a reemplazar o a complementar el sistema energético nacional vigente, que nosotros consideramos obviamente que es un error. Nosotros consideramos que este plan va a atentar sobre todo a las comunidades indígenas que están asentadas sobre todo en la Amazonía Norte. Desde los años 90, y ahí voy con un poco el proceso bolivariano, el problema de fondo no se resolvió, así como no se resolvió el extractivismo en Venezuela, sino que se profundiza. Con el gobierno de Chávez y de Maduro pasa lo mismo con el sistema eléctrico, pero Chávez intenta invertir en algunas termoeléctricas, y propone unas inversiones enormes de 35.000, 38.000 millones de dólares para termoeléctricas en el norte del país y poder equilibrar. Y esa plata en muy buena medida se la robaron. Digamos que todo este sistema dependiente y un modelo que se hizo más dependiente de la renta petrolera colapsa, y con él el sistema eléctrico, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que había causas estructurales y que también había causas coyunturales en esto que llegaron a que se hiciera un problema muy de fondo. Bueno, nosotros tenemos un gran debate con el modelo energético, y es un debate que lleva 20 años más o menos, en donde comenzamos a pensar cómo debería ser una matriz energética con organizaciones sociales, con los sindicatos de la energía, y tuvimos una mesa en donde definimos que deberíamos tener una matriz energética limpia, diversificada, soberana y pública. El 90% de los molinos instalados, de la generación de energía eléctrica a través de energía eólica instalada, es privada. Son grandes grupos de poder económico, uruguayos y internacionales también. Son grandes multinacionales que vienen y colocan sus molinos para generar energía y vendérsela a la empresa estatal. O sea, el Estado termina pagando eso. No solamente eso, sino que los contratos que se realizaron en torno a ese cambio de la matriz, son contratos que si generan se les paga, el Estado les paga por la generación, por esa energía, y si no generan porque no hay viento también les paga. O sea, tienen asegurada la rentabilidad por 20 años de todos esos parques eólicos. Nosotros en Brasil estamos haciendo un debate muy largo sobre el modelo energético para la transición a un proyecto energético popular. Principalmente cuando miramos que existe una disputa en la geopolítica mundial de quién va a coordinar el mundo y al mismo tiempo coordinar la energía que hoy se cambió en una mercancía. Por ejemplo, un caso emblemático es el del Zulia. Es un estado
donde está Maracaibo, que es una gran ciudad petrolera y además un enclave industrial importante, en el cual el proyecto de Maduro y en el momento también de Chávez, lo que proponían era la expansión de la minería de carbón. Y la excusa de la expansión de la minería de carbón en la zona es la construcción de una carboeléctrica con capital chino para precisamente cubrir la demanda eléctrica de esta zona. Al principio era como muy lejano, muy imposible, desde el gobierno, desde el Estado decían que no eran viables las energías que estábamos planteando. Tuvimos un gran debate contra la energía nuclear, que era la alternativa y la propuesta que ponía el gobierno. Otros temas colaterales que también nos preocupan mucho, que como ser el anuncio de que el nuevo gobierno va a intentar revitalizar los contratos que había empezado originalmente el kirchnerismo, que después lo siguió el macrismo y no los concretó, de acuerdos con China por nuevas centrales nucleares. O sea, la situación es bastante compleja y la preocupación en particular nuestra es, bueno, cómo frenar el desarrollo de las centrales nucleares que se intentan hacer con China y cómo debilitar el esfuerzo del gobierno que quiere hacer sobre Vaca Muerta, porque el impacto sobre la región es muy grande, ¿no? Entonces, nuestros debates principales, primero, que el pueblo sepa, que entienda, que se alfabetice de todas las contradicciones que tiene este modelo energético capitalista, que mira la agua, la energía, el petróleo, la minería como una mercancía y que padroniza para algunos países el uso de todos estos recursos de forma insostenible. Hay un desafío muy grande, que es que ese debate permee a la base. En Argentina existe, podríamos decir, un consenso en torno a los combustibles fósiles. Todos los grandes bloques del poder están unificados en una idea de que la única solución energética para Argentina es la explotación del mega yacimiento Vaca Muerta, un yacimiento de esquisto que requiere de la técnica del fracking. Lo que no cuenta ese relato es que el fracking genera una serie de conflictos sociales, ambientales y económicos que lo estamos pagando entre todo el conjunto de la población para la riqueza de unos pocos sectores, de unas pocas empresas. Y se podría decir que hay algunos acuerdos, inclusive dentro de la coalición de gobierno, de que debiéramos ir a una matriz renovable, pero lo que se plantea es que esa matriz renovable debe coexistir con Vaca Muerta. En los hechos esto es sumamente problemático porque la mayoría de los recursos van a estar puestos para el desarrollo de Vaca Muerta y los impactos sobre esto son importantes. Es muy difícil incorporar otros temas en la agenda en Argentina hoy en día, en la agenda energética, por fuera de Vaca Muerta. Después de eso empieza una imposición prácticamente también de privatización, y en este caso pues el sistema eléctrico generado a través del Instituto Nacional de Electrificación fue concesionado a una empresa inicialmente española que era de Oxa de Orsa y ahora se llama Energuate. Y la discusión empieza en torno, primero, a la falta de consulta. Ahora estamos en torno al tema de los costos. La administración pasada llevó a cabo la reforma energética para privatizar, aperturar al mundo todas las inversiones y el gran capital, y entonces lo que hace esta nueva administración, que es de centro izquierda, es como recuperar eso. Lo que ha hecho es de que toda la atención se lleve a esta matriz que tiene que ver con la extracción de petróleo y de recuperar la empresa nacional que es Petróleos Mexicanos, invisibilizando o acallando los debates que estaban siendo emergentes sobre una posible transición. Entonces nos encontramos en una situación donde aquellos que estamos pugnando por una matriz energética sustentable, socialmente democrática y que tenga que ver con un metabolismo social que sea regenerativo, pues estamos en una posición de indefensión. En vez de diversificar la economía, en vez de apoyar otras actividades productivas como las del sector agrícola, en vez de apoyar otro tipo de producción, el Ecuador está reprimarizando su economía y nos estamos sometiendo a un mismo modelo que ha sido destructor de la naturaleza, que ha sido a costa de desplazamiento de población y que provoca grandes inequidades y desigualdades sociales.
Y no tiene sentido generar energía para tirar o para derrochar, sino justamente cómo hacemos más eficiente todo eso. Entonces, esa energía que tenemos excedente, pasémosla al transporte público, porque el transporte público tiene que estar consumiendo derivados de fósiles, pero no al auto privado que sea eléctrico, porque bueno, seguimos siendo una persona en un auto que igual la mochila ecológica de ese auto es muy grande. Y una de las cosas, por ejemplo, que planteamos es que no nos podemos centrar, por ejemplo, solo en la reducción de emisiones de carbono. Es sumamente importante la reducción de emisiones de carbono, la reducción de gases de efecto invernadero, pero hay que ir mucho más allá. Es el tema de la perspectiva de clase que han planteado algunas organizaciones, incluso Emilia Defensi, Donald, sobre todo, plantea con mucha fuerza nuestra organización Amigos de la Tierra en Holanda, el tema de que tenemos que tener una perspectiva de clase en la transición energética. Pero no dejar embaucarnos por esa forma de transición energética o de cambio de matriz, ¿está? Fomentada por los grandes grupos de poder económico. Creo que el primer punto principal de este cambio, de esta transición, es la soberanía. Primero es esto. Segundo, es el pueblo saber de la soberanía. En Colombia, por ejemplo, el movimiento Ríos Vivos entonces ha planteado la necesidad de entender el cambio cultural que implicaría la promoción o la concreción de un nuevo modelo energético, de ese modelo energético popular. Por eso también hemos retomado lo de la soberanía energética, que en otros continentes no se habla de soberanía energética, sino más de bien de energía de los pueblos o energía popular, pero básicamente son conceptos que nombramos de manera distinta por las realidades y los contextos diferenciados, pero que confluyen en el mismo sentido. Hablamos de energía democrática incluso, y algunos otros procesos hemos visto como una alternativa los paneles solares. Pero nuevamente viene la discusión de que, bueno, compramos paneles solares, pero ¿quién es el que más necesita energía? Entonces, siempre hemos estado en esos debates y en esas discusiones hasta ahora. Promueve energías supuestamente limpias. Con el primer gobierno del Frente Amplio hubo una revolución energética en la que nosotros participamos y planteamos propuestas que fueron tomadas. Nosotros hoy tenemos un 97% de la energía de la matriz energética eléctrica renovable. Está estudiado con datos y cifras que hay un potencial de sustitución de generación de energía, por lo menos termoeléctrica, a energía alternativa. Hay un gran potencial eólico en el norte del país y un potencial solar también. El avance que se está dando son oportunidades de negocio, básicamente. El desarrollo de las energías renovables en América Latina tiene un común denominador en todos los países, que es la metodología de las subastas, en donde en la mayoría de los casos no pueden participar los sectores pequeños, medianos, cooperativas, sino que están destinados a grandes corporaciones, que teóricamente bajan el precio de la energía, que no siempre están así como planteamos, pero está asociado a una oportunidad de negocio de las empresas. Toda esa crisis que teníamos de generación, la propuesta de energías renovables, vino de la mano de retomar una ley del proceso neoliberal de los 90, la ley de marco regulatorio, en donde había abierto que se podía generar energía en forma privada. Hasta ahora el monopolio lo tenía el Estado, tanto de distribución como de producción energética. En los 90 eso se había roto y hoy se retomó para la generación de energías alternativas. La mayoría de las empresas, inclusive las petroleras, ven que a futuro el futuro va a ser renovable. Están hablando, en su discurso hablan de que el futuro va a ser renovable y que el puente para llegar a eso es el gas o en algunos casos el petróleo y que eso debiera pagar el desarrollo. Ese es el discurso de las empresas que están mutando hacia estos sectores, pero bajo una lógica de mercado, que es la lógica que funciona, como decíamos, en todos los sectores energéticos de América Latina y que impulsa esta metodología, por ejemplo, de subasta, obturando la posibilidad de que haya desarrollos cooperativos, colectivos, comunitarios vinculados a esto, porque se privilegia, los gobiernos han privilegiado este mecanismo de desarrollo de las renovables. Y eso claramente ha sido un golpe muy duro al movimiento, a lo que fue toda una lucha de años, porque hoy privados, empresas transnacionales y las grandes familias que gobiernan muchos intereses económicos son quienes están detrás de los parques eólicos. También de la biomasa hay transnacionales forestales celulósicas como UPM, como Stora Enso,
en donde tenemos este cuestionamiento. Pero nosotros, un grupo de organizaciones y los ambientalistas del Zulia con más presencia han mostrado el potencial del parque que ya existe, el parque eólico de La Guajira, que tendría una capacidad para hasta 2.000 megavatios. 2.000 megavatios cubre Maracaibo y una buena parte del noroccidente venezolano, sin necesidad de sacar más carbón y la carboeléctrica. Es un ejemplo del tipo de políticas que se pueden impulsar. Hay un modelo en donde ese privado que invierte en energía renovable, en molinos o en biomasa, se le va a comprar toda la energía que produzca, la necesite o no el país. Entonces eso ha creado que no se haya podido bajar las tarifas, la gente no ve el beneficio de la energía limpia. Sí hay una imagen de los molinos como algo muy revolucionario, pero a su vez la gente dice, ¿y los molinos para qué? Si a mí no me repercutió en mi bolsillo y sigo teniendo una energía eléctrica muy cara, que cuando tengo en invierno que calefaccionarme sigo recurriendo a la leña porque si prendo me caliento con energía es carísimo. Cuando hay un excedente que se está vendiendo a otros países, a Argentina y a Brasil ese excedente, a menos precio del que se le compra a las transnacionales que generan esa energía o a las empresas que generan esa energía. Si bien también hay que revisar los números con detalle, ¿no? Porque el sector renovable creció mucho en América Latina, pero en muchos países el sector fósil creció más que el renovable. Yo calculo vinculado más que nada a la exportación, sobre todo países como decíamos Colombia, Ecuador, México mismo, Argentina, etcétera, que están buscando tener saldos exportables para subsanar sus problemas de deuda y desequilibrio fiscal, ¿no? La idea de Bolivia es exportar energía, ¿no? A partir justamente de incrementar estos volúmenes, invirtiendo sobre todo en las hidroeléctricas, en las megarepresas. Cuando decimos cambiar el sistema energético, no se trata solo de un cambio de matriz y no se trata solo de un cambio de fuentes, sino que se trata de pensar de nuevo, como decía antes, cómo organizamos nuestras sociedades. La primera respuesta es sistemas de generación distribuida, ¿no? Diversas fuentes energéticas micro, interconectadas, que sirvan para cubrir las necesidades de la población. Tiene que ver con desmercantilizar, fortalecer una lógica de derecho, derogar las leyes de privatizaciones que tenemos en el país, que son las que dominan el sector energético en todas sus áreas, democratizar el sector energético y atender también a las urgencias, ¿no? Mira, estamos aprendiendo que primero tenemos que decir al pueblo las contradicciones del sistema, que el pueblo sepa esto, porque no será, vamos a decir, una cartilla o vamos a decir 50 puntos que va a decir aquí están o cómo queremos nuestro modelo. Y a escala comunitaria hemos dicho que estamos en proceso de intentar de mejorar la formación en construcción de proyectos para energías alternativas, una nueva forma de pensar la energía desde las comunidades, empoderamiento y la posibilidad incluso de concretar proyectos. Que las comunidades tengan la administración. Ya hay experiencias de algunas hidroeléctricas manejadas con turbinas, que si bien es cierto no están generando para todo el país, pero sí para ya algunas comunidades que las hemos denominado con autonomía energética. Consolidar un sistema cooperativo de generación y consumo de energía. Y en ese debate estamos. ¿Cómo es que vamos a politizar los flujos energéticos? Se puede acordar en elementos como, por ejemplo, en las organizaciones en Argentina acuerdan en que la energía es un derecho humano y por ende hay que desmercantilizar la energía, que debe ser pública, es decir, que debe ser el Estado u otras instancias públicas las que permitan el control del sector energético. La segunda acción que hemos venido promoviendo a través del CPO es participar en el proceso electoral para poder definir o más bien elegir a personas que lleguen al Congreso y que desde ahí pues venga generando ese cambio en la ley de electricidad. Bueno, nosotros seguimos sosteniendo que es necesario pasar a un Ecuador postpetrolero. Pero esto significa varias cosas. No solamente es el hecho de no seguir ampliando la frontera petrolera, mantener una moratoria en territorios que no han sido, digamos, todavía concesionados ni cedidos para la actividad petrolera, pero también significaría que toda la generación hidroeléctrica que
se montó en el país no sea destinada para otra actividad extractiva que es la minería a gran escala. Lo que se está pensando fundamentalmente es cómo hacer un modelo que pueda tener mayor sustentabilidad, pero que al mismo tiempo no implique un empobrecimiento de la mayoría de la población, ¿no? Cómo podemos seguir viviendo bien, cómo podemos ser más felices con menos materia y energía, ¿cierto? Cómo podemos tener un modelo que sea para todos, para todas, y sin embargo que no implique los efectos y los impactos que hoy estamos viviendo. Tenemos que dar un paso más, además del tema de eficiencia energética, que es la reducción, cambiar a otra forma de consumo que no sea la que está cada vez imperando más en nuestra región, en las ciudades, sino que es otra forma de crecer ese consumo energético, y eso es un debate que tenemos que seguir impulsando. E inclusive tenemos oportunidades de avanzar en desprivatización también, porque en los próximos años vencen gran parte de las concesiones que se dieron durante el proceso de privatizaciones de Menem, ¿no? Sobre todo las grandes centrales hidroeléctricas argentinas del Comahue, de Neuquén, vencen en el 2023 las concesiones, y ahí el gobierno se enfrenta a la disyuntiva de si prolongar las concesiones o recuperarlas para el Estado. Bueno, ahí también creo que tenemos una buena oportunidad. Bueno, nosotros apostamos a que se incentive lo que son las energías alternativas, pero sobre todo creemos de que es urgente pensar de que la energía tiene que beneficiar sobre todo a quienes no tienen, y que alcance todo este excedente, o por lo menos se llegue a cubrir la necesidad básica y se llegue a donde no existe la energía. Asimismo, la Unión Sindical Obrera en Colombia ha venido avanzando en procesos de alfabetización energética, de cualificación de personas en el entendimiento de qué es el modelo energético y qué propuestas vienen andando en el ámbito de las organizaciones sociales. Asimismo, lo ha hecho el movimiento Afectados por Represas en Colombia, organizaciones descentralizadas, y aquí entonces de fondo se viene planteando la necesidad de recuperar la lógica de lo público. Entonces, para eso nosotros hemos desplegado varias acciones, no solo en el marco de la solidaridad, hemos desarrollado brigadas solidarias para trabajar en determinados contextos muy críticos, donde la energía eléctrica para ellos no es asequible. Empezamos a discutir una plataforma obrera del agua y de la energía para los trabajadores, con los afectados, pero también con los trabajadores del sistema eléctrico brasileño. Entonces, por eso, estamos en un debate largo diciendo que agua y energía no son mercancía, deben estar a servicio de los pueblos, pero con el control popular. Por ejemplo, en vez de subir las tarifas del transporte, hay que subsidiar el transporte público. Esos son los subsidios efectivos, es un subsidio que beneficia la movilidad de la mayoría de las personas, sobre todo en las ciudades, que contribuye efectivamente al tema del cambio climático, porque la mejor opción es el transporte público masivo que migre hacia un sistema eléctrico, pero que además pueda recibir los subsidios del Estado para que se mejore el servicio. También hemos aprendido mucho de la economía feminista, que nos plantea la centralidad del trabajo, por supuesto, pero también la centralidad de la sustentabilidad de la vida. Seguimos discutiendo lo que son las empresas públicas y para qué son, porque hoy la empresa pública que distribuye la energía y que la vende es recaudadora, y eso no se vuelca a la población. Entonces hay una discusión muy grande de cómo tiene que ser la tarifa, una tarifa pública, una tarifa accesible, una tarifa que sea para todos, y ahí tenemos que cuestionar el modelo. Y también tenemos que cuestionar el consumo. Desde las organizaciones sociales decimos, no podemos seguir vendiendo que como tenemos mucha energía, tenemos que seguir consumiendo y no importa cómo, sino que todo el tema de eficiencia energética es un tema que está en discusión. Entonces, nuestra transición es cambiar este sistema y que tenga un reto que es fundamental: la distribución de la riqueza que es producida por los trabajadores. En este sentido, las organizaciones que confluimos en el Seminario Internacional de Transición Energética realizado en Bogotá, confluimos en la necesidad de seguir profundizando nuestros trabajos, nuestras acciones a nivel local, nacional e internacional para construir un modelo energético popular de los pueblos para los pueblos y que contribuya a la transición energética justa, que permita detener, mitigar los efectos sobre el clima
que ha provocado la crisis climática en el planeta. Aguas para la vida, no para la muerte. Mujer, agua y energía no son mercancías. Amor, amor del bueno, amor del buen hombre labrador de la tierra. Te traigo para ti, te traigo para ti, te traigo la paz del cielo.